Ahí, en Eurasia, está la isla del mundo. El que controle la isla del mundo, controla el planeta. El terror que tienen es que Berlín, Moscú y Pekín lleguen a un acuerdo geopolítico a largo plazo. Que Estados Unidos en Medio Oriente priorice el interés nacional del Estado de Israel por encima del interés nacional de Estados Unidos. Lo que hoy se llama democracia es dinerocracia, porque el que gana las elecciones son aquellos que tienen el favor del dinero. La Patagonia, argentino-chilena incluso, es un territorio de unas riquezas inmensas. Geopolíticamente es casi el punto más cercano de acceso a la Antártida, que es el continente del futuro del siglo XXI y del siglo XXII, que la geopolítica del cono sur de Sudamérica la dibujó Gran Bretaña. A Iberoamérica le conviene más interrelacionarse con un mundo multipolar e Iberoamérica unirse para ser uno de esos polos que hoy no lo es, que dejarse fagocitar por un mundo unipolar, globalizante. Henry Kissinger los llamó useless eaters, o sea, gente que come pero no sirve para nada. Y sí, despoblar el planeta. No lo van a decir abiertamente. No esperen que CNN, The New York Times, The Washington Post diga estas cosas explícitamente. Más allá que nos guste o no nos guste Trump, en ese entorno de jefes de naciones que quieren fortalecer o rescatar los estados-naciones soberanos, Trump, Putin, Xi Jinping, Bolsonaro, que tampoco me gusta, están en esa liga, por así decirlo. Estamos en este momento transmitiendo en vivo desde la hermosa Mérida, Yucatán. Espero su interacción desde ya. Nos reencontramos con el analista, escritor Adrián Salvucci, que bueno, ha sido para nosotros un inmenso placer tenerlo en nuestro canal. Y aparte, bueno, estamos haciendo una entrevista prometida porque les hablamos de una segunda parte y estamos acá pues cumpliendo con ustedes una segunda parte que no te debes perder, porque hablaremos de diversos temas y entre esos, bueno, temas que seguramente te interesará mucho. Así que a partir de este momento empecemos. Lo primero, nuevamente gracias, señor Adrián, por atendernos y por, bueno, cumplir la promesa. Muchos de nuestros suscriptores quedaron realmente impactados y contentos por su participación en la primera entrevista y nos pidieron enormemente pues que lo repitiéramos. Hoy vamos a hablar de otras cosas de Israel, de su conflicto con Palestina, vamos a hablar del cambio de deuda por territorio, vamos a hablar del tema China y Rusia, bueno, la Guerra Fría que pudiera estar nuevamente desarrollándose detrás de lo que estamos viendo, ¿no?, a través de la guerra por los suministros de materias primas. Así que bueno, le rogamos un saludo para empezar. El placer realmente es mío, Antonio. Te agradezco muchísimo que me invites nuevamente a estar en tu importante programa. Fue un gusto ver que mucha gente parece que se interesó en la charla que habíamos mantenido hace un tiempo, y aprovecho entonces para darle un gran saludo a toda tu calificada audiencia que te va siguiendo en tu programa. Así es, bueno, yo no quería tocar, ¿no? Lo pudo haber hecho, ¿no? Le comento esto como algo muy personal. Ya tengo 2 semanas en las que pude haber hecho un trabajo sobre lo que está pasando en Israel, lo que está pasando nuevamente. Básicamente esto es una historia repetitiva ya, pero no lo hice porque, bueno, de alguna manera quería tocarlo con propiedad, ¿no? Para que quedara bien claro para muchos de nuestros suscriptores, porque sabía que contaba con una segunda entrevista con usted. Yo sé que usted conoce muy bien el tema. Voy a colocarles un extracto de una entrevista, ¿no?, que se le hizo hace ya algún tiempo a Norman Finkelstein. Él es un politólogo norteamericano, pero da la casualidad que él es hijo de sobrevivientes del Holocausto y habla muy claramente de lo que él piensa de la política exterior de Israel, del apoyo que le da a los Estados Unidos y de lo que hace, ¿no?, y cómo lo hace. Está en perenne pensamiento bélico. Vamos a verla rápidamente y regresamos ya con el análisis de Adrián Salvucci. You said of Israel, it's a crazy country. It's like a junkie. Every few years they go to war. They need their fix. They're lunatics. American Jews don't want to defend that. Yeah, Israel is carrying on in a lunatic fashion. I would like to ask you... And Hezbollah, who you went to meet? I would like to ask you,
Name me another country in the world. 2003, Israel was the cheerleaders for the war in Iraq. 2006, it went into war in Lebanon. 2008, 2009, it attacked Gaza. Now it talks about attacking Iran. If you read the Israeli papers every day, they talk about, should we attack Gaza? Should we attack Lebanon? Should we attack Syria? Name me another country in the world that falls into that category. Well, that's a lunatic state. Israel would point to a number of its neighbors and say exactly the same thing. No, you show me how many countries. How many countries has Iran planned to attack? No, let's ask a simple question. How many countries in the last 10 years has Iran attacked? When you look... No, that's a fair question. How many countries in the last 10 years has Iran attacked? When you look at the history of Israel, do you not have some sympathy or understanding, people would ask, as to why they feel threatened and why we're not talking they about why they feel threatened. We're talking about a country that every 2 or 3 years goes to war. And if you follow the press as I do, every day they talk about let's attack this country, let's attack that country. That's not normal. So, and when I call the lunatic state... why is it that the Israeli people vote in this government that you say is responsible for that? I think it's a regrettable fact. I don't say these things with glee. I'm not happy about that fact. As the American economist, the Nobel laureate Paul Krugman, put it in the New York Times last week, he said it's perfectly obvious Israel's headed towards national suicide. It's become a crazy state. And he says it's not good for Jews, it's not good for the world where Israel is headed. Bueno, ahí estaba, ¿no? Norman Finkelstein, entrevistado por la BBC, y les repito, este señor es un reconocido politólogo y es hijo de sobrevivientes del Holocausto. No con esto quiero, de alguna manera, ya condicionarlos, pero creo que es valioso el aporte que hace. Nos gustaría, señor Adrián, que nos dé su interpretación de este video y también que nos dé su interpretación sobre este conflicto, ¿no? Israel-Palestina, y de cómo habla muy bien del mundo que tenemos hoy y a dónde va. Es muy importante y yo personalmente le tengo un enorme respeto al profesor Norman Finkelstein, que estuvo durante décadas como profesor en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, the City University of New York. Es un hombre que es miembro de la colectividad judía en Nueva York. Nueva York tiene una importantísima colectividad judía. Yo me crié en Nueva York hasta los 17 años y él tiene algo que en el ámbito del sionismo, y muy especialmente el sionismo dentro del Estado de Israel y a nivel mundial, es difícil hallar entre miembros de la comunidad judía, y es una honestidad prácticamente inquebrantable. Y él ha sido criticado y agredido por su propia comunidad, por sobre todas las cosas, por esta honestidad. Él acepta de que en definitiva ha habido es lo obvio, ha habido una persecución en contra de los judíos, especialmente en el siglo XX. Menciona que sus padres fueron víctimas de estar en un campo de concentración. Todo eso lo aclara, pero dice, pero eso no tiene que permitir justificar lo injustificable en nuestros días. Entonces, él da, por ejemplo, de la manera en cómo el así llamado, la historia, que a menudo es historia ficción, del así llamado Holocausto, es en realidad una travesía, algo que no debiera existir, porque él escribió un libro, hará 20 años, que se llama La industria del Holocausto. Reflexiones sobre el aprovechamiento del sufrimiento judío con objetivos políticos y geopolíticos. Y demuestra cómo, armando toda una suerte de guerra psicológica en torno al sufrimiento judío, que fue real durante la Segunda Guerra Mundial, que fue real pero no fue el único. La Segunda Guerra Mundial costó más de 100 millones de personas y hubo sufrimiento de todas las partes y en distintas comunidades, pero pareciera que él dice se pone de aparte con cierta exclusividad lo que fue el sufrimiento judío y se hacen arbitrariedades al respecto. Hay varios casos donde él ha tenido reuniones bastante tumultuosas, donde le ha dicho a una joven judía, por ejemplo, que se puso a llorar porque usted parece que olvida que hubo un régimen nazi, y le dice, yo no acepto más las lágrimas de cocodrilo, usted tendría que hoy estar llorando por el pueblo palestino, que es el que verdaderamente está sufriendo vejaciones y agresiones de todo tipo por parte del Estado de Israel.
Israel. Es un tema, Antonio, sumamente complejo. Es un tema donde nadie puede decir yo soy dueño de la verdad, yo tengo razón y el otro está equivocado. Lo que sí es un tema, que esto sí es absolutamente comprobable, donde la balanza, en vez de estar equilibrada, está muy desequilibrado a favor de una parte, el Estado de Israel y las fuerzas que lo apoyan, y en contra de la otra. La realidad es que hay que tener muy en claro que a partir de la Segunda Guerra Mundial, y muy notablemente a partir del año 1946, las fuerzas que querían imponer a rajatabla el Estado sionista y que finalmente lo logran en 1948, que en ese momento identificaban como principal enemigo al Reino Unido de Gran Bretaña, porque Gran Bretaña se había apropiado de lo que se llamaba en aquella época el mandato de Palestina como botín de guerra luego de la Primera Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, muy cansada Gran Bretaña de pelear esa guerra, se quiere deshacer del mandato de Palestina, le quiere dar la libertad, pero los sionistas querían hacer lo que inmediatamente le dieron su Estado sionista. No lo hicieron con la rapidez que les gustó y empezó el terrorismo urbano sionista, porque el terrorismo urbano de las primeras fuerzas fueron precisamente sionistas. Hubo organizaciones terroristas perseguidas por los propios británicos, como el grupo Stern, liderada por Yitzhak Shamir, que luego sería primer ministro del Estado de Israel, el grupo Irgun Tzvai Leumi, que era dirigido y conducido por Menachem Begin, que también luego fue primer ministro de Israel, y que, entre otras cosas, y con esto redondeo, en 1946, este grupo terrorista sionista planta una bomba en la sede de la comandancia británica en Jerusalén, que estaba en el Hotel Rey David, un hotel que fue destruido por los sionistas, pero luego fue reconstruido, y mató a casi 100 personas. Y yo siempre digo, Buenos Aires, donde yo vivo, que sufrió en 1992 un ataque terrible terrorista contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, y en 1994 otro terrible ataque terrorista contra la sede de la AMIA y de la DAIA, que especialmente la DAIA es una suerte de conducción política del sionismo en la Argentina. Y en realidad el antecedente histórico directo, porque ninguno de esos dos atentados en Argentina fue jamás aclarado, y yo personalmente pienso que fueron autoatentados por luchas internas del sionismo, tienen un antecedente operativo directo en este ataque que cometió el grupo terrorista Irgun Tzvai Leumi, dirigido por Menachem Begin, en 1946. Yo le agregaría, si me lo permitís muy rápidamente, que cuando abordamos este tema tan complejo hay que dividir entre 4 categorías y tener bien presente que son 4 categorías distintas que los propios sionistas tratan de confundir. En primer término, la comunidad judía, que es una comunidad planetaria muy pequeña. Las propias cifras judías estiman que no hay más de 20 millones de judíos en todo el mundo. Es una comunidad muy pequeña. ¿Qué significa eso? Que es el 0,2% de la población del planeta, o dicho de otra forma, que el 98,2% del planeta no es judío. Segundo, la religión judía, que es una religión milenaria desde hace casi 4.000 años, y por supuesto cualquiera, yo me incluyo, que persiga a alguien por su religión es un canalla. Hoy no puede haber persecución religiosa ni contra los judíos, ni contra los musulmanes, ni contra los cristianos y católicos que ahí le estamos sufriendo en distintas partes del mundo. Tercer categoría, el sionismo como una ideología fundacional, bastante racista y bastante específica, de fundar un Estado de Israel en Medio Oriente, que fue fundada en 1898 en el Congreso sionista de Basilea, en base a los trabajos del abogado vienés Teodoro Herzl y de otro abogado ruso en realidad, que se llamaba León Pinsker. Y Teodoro Herzl propone fundar un Estado de Israel en Palestina, de ser factible, que en ese momento parecía muy improbable, o en Argentina. Yo soy argentino, por eso es un tema que a mí lo he estudiado y me preocupa particularmente, porque hay un capítulo en este libro fundacional del padre del sionismo, Teodoro Herzl. Ese capítulo dice:
¿Palestina o Argentina? Ya tenían puestas las miras sobre la Argentina desde 1898. Y la cuarta categoría, que es estrictamente política y geopolítica, es el Estado de Israel, una nación soberana, militarmente muy poderosa, apoyada por las grandes potencias, notablemente Estados Unidos y Gran Bretaña, única potencia en Medio Oriente que hoy tiene armamento nuclear y que esa es la que ha generado y sigue generando en estos días estas terribles matanzas en contra de los palestinos que vemos a diario en la televisión, pueblo palestino cuyo territorio fue robado a partir de 1947-48 para crear el Estado de Israel, y hoy el caso de Gaza, que quizás es el que más está en las noticias, se ha transformado en un gigantesco campo de concentración al aire libre. Yo prefiero llamarlo un gran Auschwitz en Medio Oriente. Sí, y bueno, qué manera de resumirlo. Lo primero que me gustó, y se lo agradezco, es que haga la diferencia entre el pueblo que vive allí en Israel, tanto el judío como el palestino o árabe, como le quieras llamar, y el pueblo incluso que no vive allí, pero que conoce la realidad del pueblo. El pueblo no toma estas decisiones que estamos viendo ya por décadas. Yo le quiero leer este mensaje de Ben Gurión. Esto fue Ben Gurión, casi prácticamente el padre fundador del lugar, ¿no? Él dijo, en 1948, dijo, debemos utilizar el terror, el asesinato, la intimidación, la confiscación y el corte de todos los servicios sociales para deshacernos de la población palestina. Esto es algo que dice, usted va al aeropuerto allá y lleva ese nombre, pues. Estamos hablando de Ben Gurión. Entonces, pensar que lo que dice Finkelstein está fuera de la realidad es complicado, ¿no? Y que hay una simetría es clara, es decir, hay una fuerza que tiene un privilegio sobre la otra, independientemente de que a usted no le gusta la visión política de los palestinos o el que tome el poder en Palestina, porque no lo sabemos, pero es complicado, ¿no? Es muy complicado pensar de que están parejos, de que en tal caso es una guerra pareja. Y ya para terminar y culminar con ese tema, me gustaría que nos ayudara a ver, a interpretar también este video. Es Joe Biden hablando de esta situación hace décadas ya. Todavía tenía cabello y estaba bastante lúcido, o por lo menos lúcido, no sé si cuerdo, pero lúcido. Hace un comentario en el Congreso, ¿no? Una intervención, no fue la única, hizo varias, sobre lo que él pensaba de Israel. Veamos. If we look at the Middle East, I think it's about time we stop, those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. Bueno, ahí está Joe Biden, ¿no? Hoy presidente de los Estados Unidos, y la pregunta es, este hombre llegó a definitivamente ponerle más fuego, más combustible al escenario, y en todo caso, ¿qué piensa de lo que hizo Trump al respecto en 4 años? Pero hagamos rápidamente la interpretación. Este es Biden hablando del tema hace muchas décadas o hace varias décadas, y hoy es presidente, ¿no? ¿Y qué hizo Trump? Adelante. Permitime agregar muy rápidamente, en honor al tiempo, 2 o 3 ideas que creo que permiten redondear este tema, que es sumamente complejo y no se puede agotar en apenas unos minutos. Aclaro que hace 3 días, con mi colega Enrique Romero, hicimos un especial sobre el sionismo de más de 2 horas, metiéndonos muy en detalle en esta problemática, y le digo a tu audiencia que quien quiera tener el link, el enlace a ese programa, que me mande un mail a arsalbucci@gmail.com y con todo gusto se lo paso para que lo pueda ver. Genial. Segundo tema, es muy importante tener presente que todos los grandes medios de difusión de Occidente prácticamente al unísono siempre toman partido con Israel en forma directa o en forma sutil. Por ejemplo, los medios, veo en general, hablan de terroristas palestinos lanzaron cohetes sobre Israel. No quisiera estar en Israel porque realmente hasta ha habido muertos, etc. Pero el tema que hay que evaluar es el siguiente. Las Fuerzas Armadas de cualquier país, sea en México, en Israel, en Estados Unidos, en Argentina, en Gran Bretaña o en Japón, las Fuerzas Armadas siempre dependen de
y responde a las órdenes del Estado Nacional Soberano. Aún en Estados Unidos, las Fuerzas Armadas están subordinadas al comandante en jefe, que es el presidente de la nación, sea Biden, sea Trump, el que sea. Pero la pregunta que hay que hacerse, que nadie se hace, es la siguiente. ¿Qué hace una nación como Palestina a la que no se le permite tener un Estado soberano, apenas una administración muy difusa, y que es permanentemente agredida y tiene que defenderse? Lo que ocurre es que se arman fuerzas militares y militarizadas bastante irregulares que tienen que defenderse como pueden, y por supuesto, si lo primero que decimos es, como no se dejan agredir al 100% por el Estado de Israel y se defienden, esos defensores, que no son un ejército regular, por supuesto, si no hay un Estado Nacional soberano, ese ejército regular entonces es un grupo terrorista. Ahí hay una terrible injusticia donde prácticamente se pretende que un pueblo permanentemente agredido en lo militar se quede pasivo y se deje agredir. Y lo tercero que agregaría, y esto tiene mucho que ver tanto con Biden como con Trump, como con todos los presidentes de Estados Unidos, es el siguiente. En el año 2007 escribió un libro dos profesores muy importantes. Uno se llama todavía Stephen Walt, fue el decano de la Universidad de la Facultad de Ciencia Política, John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard. No es poca cosa. Y el otro se llama John Mearsheimer y es el jefe de la Cátedra de Ciencia Política de la Universidad de Chicago, la Universidad Rockefeller por excelencia. Y el título de ese libro es El lobby israelí y la política exterior norteamericana. Un libro muy bien referenciado, muy bien tratado, que llega a la siguiente conclusión: que está del poder del sionismo, que incide sobre las carreras políticas de los distintos políticos en el Congreso, legisladores, en la propia presidencia, en los ministerios, en la justicia, en los grandes medios de difusión, donde las campañas pueden tener éxito o pueden tener un fracaso rotundo. Es tan grande que termina concluyendo que logran que Estados Unidos en Medio Oriente priorice el interés nacional del Estado de Israel por encima del interés nacional de Estados Unidos, porque dice que el sionismo le ha hecho un gran daño a Estados Unidos. Y uno lo ve ahí, aunque hay diferencias políticas en un millón de cosas, aún en esta terrible diferencia que hemos vivido hace apenas unas semanas entre Joe Biden, Partido Demócrata, y Donald Trump, Partido Republicano, donde ambos, más allá de los detalles, más allá de lo que sean las circunstancias, siempre favorecen al Estado de Israel. Donald Trump, que a mí me ha caído simpático un montón de cosas que hizo, me pareció una canallada despreciable la manera como, ni bien asumió la presidencia en el 2016, delegó o tercerizó la política norteamericana en Medio Oriente en su yerno, Jared Kushner, que es Jared Kushner, que la hizo totalmente favorable al Estado de Israel, él mismo siendo miembro de la colectividad judía, amigo personal de Benjamin Netanyahu, y siempre, haya republicanos o haya demócratas, pareciera que siempre la política norteamericana es totalmente favorable a los intereses del Estado de Israel, sean justos o no. Así es. Y bueno, en todo caso, amigos, aquí le coloco ya para terminar este tema, este mapa, este famoso mapa, que bueno, es un mapa que deja claro, ¿no? Cómo la víctima, la historia triste, ¿no? De cómo la víctima se convierte en victimario y pareciera que no aprendimos nada de la historia, aprendimos muy poco y que, bueno, lamentablemente nuestra raza es cruel, es complicada, es difícil, porque vaya que sufrieron los judíos, ¿no? En ese escenario casi apocalíptico para ellos en Europa de los 30, de los 20, 30 y 40. Y bueno, no fue la primera historia, muchas veces fueron expulsados de muchos lugares, de España, de cualquier cantidad de países. Y bueno, están haciendo algo que a mí me parece, tengo que decirlo, terrible al pueblo palestino, y no son 2 años en esto, son más de 3, 4 décadas infligiendo un dolor muy fuerte. Bueno, en todo caso, amigos, ahí cerramos este tema y me gustaría invitarlo a nuestro querido Adrián Sarbucci que nos ayude ya a entrar, digamos, a Sudamérica y a nuestro escenario natural, ¿no? Aunque para mí la Tierra toda al final está conectada y todo lo que pasa allá de alguna manera a donde sea que pase nos afecta acá. Pero me gustaría hablar un poco de Sudamérica y de dos temas al mismo tiempo. Aquí yo le ruego que se tome todo el tiempo que quiera, ¿no? Porque quiero que hablemos, por supuesto, y que nos explique el estatus de la famosa
denuncia que usted hizo del cambio de deuda por territorio, el estatus de a dónde estamos en eso, porque yo sé que eso no se borra, eso sigue allí, y aún si no se borrara, la intención está, y ya vamos a explicar, lo va a explicar con calma, pero también me gustaría, en ese mismo contexto, que nos ayudara con esto. Usted sabe que recientemente el FMI hizo una especie de llamado, ¿no?, a Sudamérica diciendo, miren, lamentablemente en esta próxima década ustedes van a tener que olvidarse, esto lo dice el FMI, van a tener que olvidarse de industrializar sus países, del proceso de industrialización. Olvídense de eso porque, bueno, lamentablemente no van a poder. Entonces, el mensaje es, nosotros vamos por sus materias primas. Nuevamente van de alguna manera a intentar venir por nuestras materias primas, lo que han hecho históricamente, ¿no? Y hay analistas que dicen, entre esos analistas está César Vidal, que dice que lo que quieren es ya definitivamente convertir esto en neocolonias, que Hispanoamérica sean neocolonias, que sean especies de protectorados, donde ellos vienen por nuestras materias primas y nosotros tenemos que quedarnos tranquilos. Entonces, básicamente nuestro futuro está sellado, ¿no? Y eso, bueno, de alguna manera tiene una vinculación con lo que usted viene denunciando del canje de deuda por territorio. Entonces me gustaría que nos ayudara con esa interpretación de estos analistas sobre si vamos a ser protectorados o si vamos a seguir siéndolo, porque de repente lo somos ya, o neocolonias. Y a dónde está el estatus del canje por deuda de la que se habló de la Patagonia en el tema específico de la Argentina. Adelante. Es un tema muy amplio, muy complejo, y creo que la mejor forma para sintetizarlo adecuadamente y no perdernos en la laberíntica realidad de llegar al fondo de las cuestiones que en cada país tiene una trayectoria distinta, en cada país las raíces de su crisis de deuda, en México, en Brasil, en Argentina notablemente, suelen ser distintos, aunque tienen un denominador en común, y si miramos hacia el futuro, también tienen un denominador en común que es el siguiente. Y yo hace poco tiempo, luego de nuestra primera entrevista, publiqué un libro en inglés, que lo estoy traduciendo a la parte principal al castellano, que se podría traducir como La entronización de un gobierno mundial privado, que creo que es lo que ha ocurrido después del golpe de Estado global que se dio a principios del año pasado. Ya sabemos el tema, ya sabemos las causas, lo hemos discutido. Ese gobierno mundial lo que está haciendo hoy es que, como es de características privadas, la mayoría de la gente ni siquiera lo está identificando como un gobierno mundial, está llegando a la siguiente etapa de lo que es esta guerra planetaria en contra de la humanidad por parte de una minoría muy pequeña, muy poderosa, usurpadora del poder. Te puedo decir lo siguiente, hoy estamos en la Tercera Guerra Mundial. De la misma forma que la mayoría de la gente no identifica este gobierno mundial porque es privado, tampoco identifican que hoy estamos en una tercera guerra mundial. Y muchos dirán, bueno, pero yo no veo que haya bombardeos planetarios, que haya invasiones planetarias. Y es verdad, porque la Primera y Segunda Guerras Mundiales del siglo XX fueron eminentemente procesos militares entre estados soberanos, entre aliados y las potencias del eje, o aliados y las potencias centrales en la Primera Guerra. Pero en esta Tercera Guerra Mundial, el plano militar no es el principal, ni siquiera es el secundario. Quizás es el terciario en algunas regiones específicas, como puede ser Medio Oriente. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Ya hoy no se busca, por ejemplo, en el caso de mi país, de Argentina, hacerme del territorio argentino parcial o totalmente a través de una invasión militar. Gracias a Dios, gracias a Dios. No estamos sufriendo bombardeos aéreos sobre Buenos Aires o sobre Mendoza, y la Patagonia es argentina y chilena, tampoco los hermanos chilenos están sufriendo bombardeos sobre Santiago de Chile para quedarse con el territorio. No, hoy el plano principal ni siquiera es económico, es financiero. Y se ha hecho muy inteligentemente, con la connivencia, en el caso de Argentina y también de Chile, con la connivencia y el apoyo de traidores internos que han ocupado la función o han llevado a cabo la función de entreguistas, por así decirlo, de decir, vamos a colocar a la República Argentina en una situación tan desesperante de deuda financiera, donde llegará el momento que le podremos decir, bueno, ustedes no pueden pagar una y otra vez la enorme deuda externa que tienen, y por ende vamos a buscar que el collateral, o sea, la garantía de los fondos de deuda, que se han ido anonimizando, estén garantizados por otras cosas, estén garantizados
informalmente por reformas del Estado, como ocurrió en los años 90 bajo Carlos Menem, y creo que próximamente van a estar colaterizadas y garantizadas por territorio. Me explico. Acá hubo un golpe militar en 1976 que sacó por violencia, a través de un golpe cívico-militar, al gobierno legítimo de la viuda del general Perón, María Estela Martínez de Perón. En ese momento la deuda externa era menos de 6.000 millones de dólares y se podía haber liquidado en una única cosecha. A partir de ese momento, tanto el gobierno militar del general Videla, con el ministro Martínez de Oz, que es una personalidad nefasta, empezó a endeudar al país, pero no para construir nada, sino deuda financiera para hacer juegos financieros que solo unos pocos pueden hacer. Deuda improductiva. Luego volvió, claro, luego de la tentativa de recuperar las Malvinas, volvió la democracia, que no es democracia, al igual que en México, en Chile, en Colombia, en la propia Estados Unidos. Lo que hoy se llama democracia es dinerocracia, porque el que gana las elecciones son aquellos que tienen el favor del dinero, sea dinero de entidades privadas como corporaciones y bancos, sea dinero propio, como el caso de Donald Trump o de Mauricio Macri en la República Argentina, que venían de familias pudientes, o dinero ilegítimo del narcotráfico, como ha ocurrido en Colombia, entre otros países. A partir de ese momento, en los últimos casi 50 años, la deuda externa argentina, que era tan solo 6.000 millones de dólares en 1976, la fueron incrementando y hoy es casi incalculable, porque no se puede hacer un cálculo de los intereses, pero anda en más del Producto Bruto Interno de la Argentina, se calcula en 600.000 millones de dólares. ¿Qué ocurre? A lo largo de nuestra historia reciente, cada vez que había que pagar esos bonos de deuda, cada vez eran más impagables. No contaba el Estado con recursos genuinos, impuestos, por ejemplo, que salieran de la economía real, del trabajo y la producción, para pagarle a los vampiros y buitres y usureros de la banca internacional. Para colmo, cuando vuelve la democracia en 1983, el grueso de la deuda estaba en manos de 25 bancos muy conocidos en aquella época, Chase Manhattan Bank, Bank of America, todos los bancos que todos conocemos. Fue evolucionando para ellos, involucionando para nosotros, y en los sucesivos canjes de deuda, que me imagino que en México debe ser algo parecido, esa deuda se fue anonimizando. De ser una deuda con un banco determinado, pasaron a ser bonos de deuda que se podían canjear, comercializar. Al final uno no sabía en manos de quiénes estaban, y esa deuda cada vez más anónima siguió creciendo, creciendo y creciendo, haciéndose cada vez más impagable. Hoy la Argentina está en una situación desesperante, le es imposible pagar esa deuda según las reglas del sistema financiero actual, que hay que pagarla en dólares o en euros o en libras, por más que Argentina es un país inmensamente rico, incalculablemente rico. Sí, bueno, pero usted tiene que pagar en dólares, así que me paga en dólares dentro de determinados plazos, o si no, renegocio y cada vez se hace más grande. No solamente por los intereses, sino a través del anatocismo, que es la capitalización de intereses, intereses sobre intereses, con lo cual es una bola absolutamente imparable. Yo lo describo esto como el síndrome de Shylock. William Shakespeare escribió una magnífica obra que se llama El Mercader de Venecia en 1597 creo que fue, donde un usurero, Shylock, le hace un préstamo a un comerciante digno, trabajador, Antonio, y por las razones que sea, hay una catástrofe en alta mar, cuando llega el día que hay que pagar, no puede pagar. Pero le hizo firmar un contrato que lo tomaron un poco en broma, diciendo, donde Shylock le decía, si usted no me paga los 3.000 ducados que le presto para tal fecha, me gano el derecho de la garantía, y la garantía era 1 libra de carne del mercader Antonio, un mercader trabajador. Llega la fecha, no lo puede pagar, y Shylock se prepara para tomar la libra de carne, que era lo que realmente quería. Ese es el tema fundamental. Aparece la esposa de él disfrazada de abogado, los amigos le terminan diciendo al prestamista, ¿cuánto te debe? 6.000 ducados, si no te los pagó, yo te pago 2 veces más, 3 veces más, y el usurero decía, acá tengo el contrato. En el contrato dice que para fecha tal me tendría que haber pagado. No me pagó. Yo quiero ejecutar el contrato. No quiero el doble de dinero. Quiero la libra de carne.
Eso se puede aplicar a la Argentina. Vienen manejándose, creando una situación de deuda cada vez más imposible para cobrarse la libra de carne. Y la libra de carne en la Argentina se llama el territorio. Es lo que la gente no ve, notablemente el territorio de la Patagonia. La Patagonia, argentino-chilena incluso, es un territorio de unas riquezas inmensas. Geopolíticamente es casi el punto más cercano de acceso a la Antártida, que es el continente del futuro del siglo XXI y del siglo XXII, y lo que han logrado es, a través de distorsiones por gobernantes corruptos y traidores y cobardes, hacer que la Patagonia siga hasta el día de hoy básicamente despoblada. Si tú miras un mapa de la Argentina y Chile, vas a ver que la Patagonia ocupa un inmenso territorio, y sin embargo, las 5 provincias patagónicas, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro, en su conjunto tienen menos de 2 millones de población. Y yo te puedo mostrar en el mapa de Argentina un puntito que sería el Partido de la Matanza en el Gran Buenos Aires, que también, apenas lo ves en el mapa, tiene 2 millones de habitantes. Con lo cual han creado una distorsión demográfica catastrófica, porque han querido que Patagonia esté despoblada, porque saben que cuando se cobren la libra de carne, la quieren para ellos y no para los argentinos. Redondeando, cuando fue la gran crisis del año 2001, donde Argentina entró en default de deuda y tuvimos 5 presidentes en una semana. Se fue de la Rúa, vino el jefe del Senado, vino el jefe de la Cámara de Diputados, hasta que finalmente quedó como 5º presidente en esa semana Eduardo Duhalde. Ahí Anne Kruger, que muchos no se recordarán, pero Anne Kruger fue la número 2 del Fondo Monetario Internacional. Vino a ser la Christine Lagarde de aquella época. Sí. Ella ya fue, y esto está en el sitio del Fondo Monetario Internacional, y es motivo de un artículo escrito por Richard Gardner en Foreign Affairs, que es la revista del Council on Foreign Relations, el cerebro del mundo del Consejo de Relaciones Exteriores, donde Anne Kruger dice: necesitamos, y tomó la Argentina como ejemplo, necesitamos poder resolver el problema de aquellos países que no pueden pagar. Necesitamos una instancia superior a los países que actúe como una suerte de tribunal de quiebras. Entonces, a un país como la Argentina le decimos: bueno, Argentina, no podés pagar, entra en convocatoria de acreedores. Seguís sin poder pagar, Argentina entra en quiebra. Y como en cualquier quiebra empresarial, uno dice: bueno, quebró la empresa, que el acreedor número 1 se quede con la flota de autos, que el acreedor número 2 se quede con la planta tal, que el acreedor número 3 se quede con el avión corporativo y que el acreedor número 4 se quede con otra planta. Y así desaparece la empresa y cada acreedor se lleva lo que más le interesa o lo que mejor negocia. He aquí que en realidad ella dice: cuando tengamos esa instancia superior, vamos a poder introducir el concepto de quiebra en los estados, y es lo que creo que vienen planificando y lo están haciendo ahora. Hoy Argentina está en vísperas de tener que entrar en un nuevo megacanje de deuda, donde la garantía va a ser el territorio nacional, con un agravante: el pueblo ha quedado tan desculturizado, tan descerebrado, tan subculturizado, que ni siquiera se da cuenta, y vamos a llegar a un día donde, cuando finalmente se haga, van a decir mayormente del pueblo: y bueno, no queda otra alternativa, porque para colmo, como esta gente, estos banqueros mundiales, no tienen una bandera nacional, no la tienen, seguramente van a decir: si para mantener la paz en la Argentina y quedarnos con la Patagonia es necesario dejar que siga ondeando un trapo celeste blanco con un sol en el medio, que es la bandera argentina, si eso los deja tranquilos, más sí, no importa, dejémoselo. Lo importante es que los dueños vamos a ser nosotros. Y ese es el proceso de canje de deuda por territorio, que lamentablemente no se ve en Argentina, que es el país más afectado, tampoco se ve en Chile, y probablemente tampoco se vea en Brasil y en México, con sus respectivas crisis problemáticas de deuda. Así es, y bueno, ya vamos a darle entonces la vuelta al mismo tema, hablando del tema de las materias primas, pero antes quiero decirte que si quieres tener un canal YouTube como este, bueno, de hecho, mucho mejor que este, o si ya tienes un canal y sientes que se ha parado en rendimiento, en número de suscriptores, bueno, asesórate y capacítate con verdaderos YouTubers, entra ya a goprocreator.com. Y a los que siempre me preguntan cómo invierto en la bolsa, abajo te dejo la descripción del link de acceso a la plataforma, que para mí es más amigable y segura, pero recuerda que invertir en CDFs conlleva el riesgo
de perder capital, así que prepárate antes de dar el paso. Tuve la oportunidad de ver un webinar entre César Vidal y Daniel Stulin. Abajo te dejo el link, realmente una pieza extraordinaria de geopolítica profunda, de análisis. Creo que todos deberíamos ver ese tipo de webinars y abajo está la descripción, ¿no? Estoy ansioso que en algún momento pueda suceder algo también así con el señor Adrián. Sería un encuentro extraordinario con Stulin o con Vidal, sería una pieza increíble. Bueno, me gustaría continuar, ¿no?, sobre este tema de las materias primas, don Adrián, porque yo creo que aquí está la clave de todo. Y ellos mismos lo han dicho, lo ha dicho el FMI, lo ha dicho el Foro de Davos. Van por un mundo electrificado, es decir, ya aparentemente están agotando todo el rollo de los combustibles, digamos, energías fósiles, y se van a ir por energías limpias, ¿no? Estamos hablando de un mundo, lo que ellos llaman más limpio, que va a tener a la energía eléctrica como, digamos, protagonista. Ahí juegan, por supuesto, enorme importancia materias primas como el cobre, materias primas como la plata, el zinc, el litio, para el tema de las baterías, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos, no sé, voy a poner el caso de Venezuela, ¿no? A veces hay que decirlo, a nosotros el tema del petróleo fue una bendición, al mismo tiempo fue una maldición, ¿no? Porque tener tanto petróleo allí, bueno, nos convirtió en un pueblo muy seguido al ojo del huracán y aparte nos distorsionó nuestra realidad. Pero en todo caso, América del Sur tiene, y bueno, y hay que meter también a México, parte de Centroamérica, tiene vastos recursos, ¿no? Y ya escuchamos lo que dijo el FMI, no van a permitir que pensemos en industrialización esta próxima década. La pregunta es, ¿hay una guerra ya armada por las cadenas de suministros de materias primas? Y usted habló de Chile, ¿no? Casualmente Chile, que es un territorio bien curioso desde el punto de vista de su constitución, ¿no? Eso habla muy claro de cómo fue de dramático nuestro proceso de independencia, ¿no? Me dice cómo quedó Chile con ese mapa tan raro. Pero bueno, en todo caso, ese pedacito está lleno de cobre allí. Y aparentemente no están bien inquietas las bolsas porque pudieran estar perdiendo las élites de siempre el poder político sobre ese país, que es vital, es estratégico por el cobre. En todo caso, cuénteme, cuando usted le hablan de materias primas, esto que yo le hablé del analista a César Vidal, hablaba de que vamos a hacer un sistema neofeudal donde, bueno, nos van a ver como protectorados, nos van a ver a nosotros como neocolonias y vienen por nuestras materias primas. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? Por supuesto, usted ya lo redondeó ahora con el tema del canje por deuda, pero de territorio por deuda, pero me gustaría que fuera quizás un poco más preciso de mira hacia el futuro, es decir, ¿van a ser más agresivos? ¿Van a venir de qué manera? ¿Cómo se van a presentar? ¿O ya están aquí y no nos hemos dado cuenta? ¿Qué viene en estas décadas donde sabemos que tenemos tantas materias primas y que ellos las necesitan para el mundo que quieren construir? Esa es la pregunta vital, Antonio, quizás una de las preguntas clave para todo el continente iberoamericano. Vos me hablabas de Chile, donde un gran escritor dijo, ese país de geografía loca, porque son 5.300 kilómetros de norte a sur y de este a oeste apenas cientos de kilómetros. Un gran amigo mío, Miguel Serrano, un día me invitó a su casa de Valparaíso y me dijo desde su terraza, ¿qué ves ahí? Veo el Océano Pacífico. ¿Y ves aquella montaña? Sí, es el Aconcagua, me dijo. Yo desde la terraza de mi casa veo de un extremo de Chile al otro. Y eso genera una mentalidad muy especial del pueblo chileno, donde yo tengo muchísimos amigos y la entiendo muy bien. Chile con el cobre. Chile y Argentina con el litio para las baterías que hoy necesitan más que nunca con las computadoras, los celulares, etcétera, etcétera. Bolivia. Claro, y otras minerías de otro tipo. Es un continente de enorme riqueza. Ya el petróleo, Venezuela, por ejemplo, va quedando en el pasado y son estas nuevas minerías las que van asomando. Y los alimentos, no olvidemos, esto no da para este programa, pero sería interesante hacerlo, que la geopolítica del cono sur de Sudamérica la dibujó Gran Bretaña.
El mapa político de América del Sur, notablemente nuestra región, es producto de la geopolítica británica del siglo XIX, donde crearon un Estado Uruguay innecesario, provincias que eran parte del virreinato del Río de la Plata, que fue un proyecto geopolítico brillante, bioceánico de la corona española, fue fracturado en 12, 13 distintos países. Y en el caso de la República Argentina, quedó con la forma de bife de chorizo que tanto le gustaba a los ingleses. De manera que nada y cuando se pusieron muy bravos, nos hicieron un Paraguay, ¿no? Como para decirnos, para decirnos, no intenten esto que intentó Paraguay, porque los vamos a aniquilar, como hicieron con Paraguay. Una de las naciones más progresistas, más autosuficiente, tecnificado, autosuficiente, donde una de las tantas manchas en el honor de la República Argentina fue haber participado junto con Uruguay y Brasil en la guerra de la Triple Alianza que destruyó el Paraguay en el siglo XIX. Pero sigamos con el tema que tú planteas, que es el más importante. No nos van a permitir industrializarnos para favor nuestro. No van a permitir que los mexicanos, los peruanos, los argentinos, chilenos, paraguayos, hagamos una industrialización de las distintas riquezas que tenemos para beneficiarnos a nosotros. Solo van a permitir una industrialización para sus corporaciones, que quiere decir sacar toda esa riqueza y darnos un pedacito. Y ese pedacito normalmente no es para el pueblo argentino o el pueblo chileno o el pueblo de México. Ese pedacito es para el capataz de la estancia. Van a dejar que las dirigencias políticas, en el caso de Argentina que lo conozco, que esas dirigencias políticas nefastas, cobardes, corruptas, usureras, reciban riqueza para que mantengan la estancia en orden. Son como capataces de estancia. Y los peones y obreros, bueno, que se la banquen, porque la República Argentina, que tiene 45 millones de habitantes, ellos saben que necesitan de esos 45 millones, unos 5 millones, quizás 6 millones de buenos gerentes, buenos subgerentes, buenos planificadores, técnicos, arquitectos, ingenieros, etcétera, que los hay en Argentina, como los hay en México, como los hay en Chile, de primer nivel, muchos de los cuales se han formado en sus universidades. Con esos 5 o 6 millones pueden mantener todo este sistema funcionando. El problema que tienen en el caso de Argentina es, perfecto, 5 millones, mira, voy a exagerar, 10 millones de esos 45 millones es personal calificado que les voy a pagar muy buenos sueldos, les voy a dar un muy buen estándar de vida. Perfecto. La pregunta que ellos ahora están respondiendo es, ¿y qué hago con los otros 35 millones de habitantes? Y esos otros 35 millones de habitantes, no es casualidad que cuando se hizo el golpe cívico-militar de 1976, la población debajo de la línea de pobreza en la Argentina era del 5% y hoy excede el 45%, y de los jóvenes menores a 16 años es del 65%. Y ahí le agrego la desculturización generalizada, la falta de educación, la droga, la violencia, el crimen, etcétera, etcétera, pero no importa que mis 5 o 6 millones de gerentes vivan en barrios privados, que vivan en countries, y el resto lo administro a balazos. Hay que entender que este es el modelo hacia el cual están yendo, que lo han acelerado a partir del golpe de Estado planetario que impuso la entronización de un gobierno mundial privado a partir de principios del año pasado, lo hablaremos en otra oportunidad, y que eso, la forma de mantenerlo, es con las fuerzas militarizadas de la seguridad interna, policía, gendarmería, sí, es verdad, pero el arma principal es a través de la guerra psicológica. Por eso esta tercera guerra mundial, en última instancia, es una gran guerra psicológica. Mantener controlada a la gente a través de la ignorancia, mantener controlada a la gente a través de la estupidización, para lo cual los grandes medios son cada vez mejores, mantener a las poblaciones controladas a través de la droga y el alcohol más o menos controlado para que no se me salga de madre, y mantener a las poblaciones idiotizadas y estupidizadas a través del miedo. Sí. Y no cualquier miedo. Te dejo un dato para que lo pensemos entre todos. Le han dado últimamente muchísima manija, como decimos aquí en Argentina, muchísima atención al planeta Marte, que entre paréntesis está nombrado por el dios de la guerra. Estamos en guerra. Y Marte tiene 2 lunas que se llaman Phobos y Deimos. Deimos viene del griego de un miedo ante un peligro real. Vivís
a pies de un volcán. Tenés miedo y ese miedo es real, porque te puede venir el volcán encima. Pero Phobos es el miedo ante un peligro imaginario. Y yo creo que hoy están controlando a la humanidad, y desde luego todo Iberoamérica, a través de un miedo imaginario sobre el cual ya hemos hablado y tú has hablado reiteradamente. Eso se llama guerra psicológica. La única solución, termino con esto, que veo es que se despierten las poblaciones desde México hasta Tierra del Fuego, aquí en Sudamérica, y que comprendamos que cada uno por nuestra parte no podemos hacer nada. Argentina sola está muerta, México lo mismo. La Unión Iberoamericana sería la única forma que podríamos empezar a coordinarnos, trabajar mancomunadamente para lograr un objetivo de defensa auténtico y legítimo. Don Adrián, y acaba de tocar un tema importante, ¿no? Justo ayer, o sea, estamos conversando hoy, y ayer salió nuevamente el director de la OMS a decir que nos preparemos porque viene un gran virus más peligroso y más fuerte que este. Increíble, pues, o sea, los virus hemos convivido con ellos desde que nació la raza, pero en estos 3 años, bueno, los virus decidieron acabar con la población, pues, increíblemente. Y por allí quiero hablar del tema de la despoblación y hacer una acotación rapidita, porque sabe que yo publiqué un trabajo hace unos pocos días sobre el tema de la robotización, yo creo que se lo envié, de la robotización total del mundo, y hablábamos un poco de los planes de despoblación, de los cuales han hablado usted, ha hablado el doctor Daniel Stulin, etcétera, ¿no? De que hay un plan de despoblar el mundo, ¿no? Y la gente, me doy cuenta que uno de los razonamientos que hace la gente es el siguiente: pero ¿por qué las élites van a querer despoblar el mundo? ¿Cómo lo van a despoblar? Si después, ¿quién les compra las mercancías? ¿Quién les compra los zapatos? ¿Quién les compra los carros? Y es bueno decirle a la gente, mire, esto no es un tema de dinero, amigos. O sea, es decir, las élites han estado imprimiendo dinero por décadas. Si ellos quieren dinero, siguen imprimiéndolo. O sea, esto no es un tema de más dinero. Ellos tienen la maquinita de seguir imprimiendo infinitamente. Es un tema de recursos. Es decir, ellos saben que hay unos recursos limitados en un espacio y tiempo limitado y somos demasiados. Y los planes, como dice el Foro Económico de Davos, es adueñarse estratégicamente del futuro. Es decir, están viendo que somos muchos y que hay recursos limitados. Entonces no es un tema de dinero, de quién compra los zapatos de Rockefeller o de qué. No, ellos pueden imprimir todo el dinero que quieran. Es que somos demasiados en la mesa y los platos de comida, según ellos, se hacen cada vez más pequeños. Entonces, el tema es ese, supervivencia. Pero bueno, hecha esa mención, me gustaría que hiciera este último análisis ya para ir terminando, doctor. Mire, usted habló del tema de la unión, ¿no? De la unión en Hispanoamérica, la unión de México con hasta el país más al sur de América. Lo cual sería, bueno, básicamente un sueño hecho realidad y una predicción que hicieron algunos elementos importantes de nuestra historia que teníamos que haber hecho hace muchos años. En todo caso, esa es una opción. La otra opción que a mí me viene a la cabeza, no sé qué piensa usted. Nosotros estamos buscando enemigos por todas partes, ¿no? A China los despreciamos, estos tipos son no sé qué y no sé qué, lo otro. A Rusia, bueno, estos son comunistas. Nosotros estamos enamorados, estamos como sufriendo el síndrome de Estocolmo, ¿no? Estamos enamorados de nuestros captores. Estas élites globalistas nos siguen haciendo ver mal a China y a Rusia. A nosotros nos convendría un mundo multipolar. ¿No cree que eso nos convendría? Es decir, que hayan otras potencias como China o como Rusia que equilibren los poderes. Porque si es una sola, allí, básicamente, de alguna manera diciendo, no, este es el camino bueno, esto es lo que tienen que seguir, que es lo que ha venido sucediendo, pues nos están llevando como ovejas al matadero. ¿Qué piensa del liderazgo que pudiera tener China y Rusia en un nuevo orden mundial y cómo eso nos pudiera beneficiar a países emergentes que estamos en estas zonas del globo terráqueo? Mira, esa es una pregunta clave a futuro. Déjame mencionar un par de conceptos nada más. Tenemos que aprender a cambiar el paradigma con el cual abordamos una comprensión del mundo. China, Rusia, Estados Unidos, Venezuela, México, Argentina. Seguimos pensando que son los estados-naciones soberanos los participantes, los players más importantes
Lo siguen siendo, pero lo están siendo cada vez menos. Hoy el corte es más horizontal, es lo que está haciendo el entorno privado, las grandes empresas, Big Tech, que no tienen bandera, a lo sumo tienen logotipos, pero no tienen bandera. Ellos están minando los estados-nación para hacerlos explotar por dentro. Fue un proceso que lo vienen haciendo desde hace 70 años. A nosotros, como tú bien dices, a Iberoamérica le conviene más interrelacionarse con un mundo multipolar e Iberoamérica unirse para ser uno de esos polos, que hoy no lo es, que dejarse fagocitar por un mundo unipolar, globalizante, que quiere fagocitar a todos, más quieren fagocitar a Rusia y a China. Hay que entender que Rusia o Moscú, el Moscú actual, y China son mucho menos adversariales, inclusive por distancia geográfica, de lo que lo es Estados Unidos y la Unión Europea, notablemente Gran Bretaña. Entonces, empecemos a ver las cosas como son distintas. Otro ejercicio que les propongo, tenemos que empezar a ver el mundo nosotros, con a la Antártida en el medio. Yo hice un programa, que el que quiera también se lo puedo enviar el link, donde puse a la Antártida en el medio del mapa, y vemos que es todo agua, todos océanos, Pacífico, Atlántico, Índico, un poquito de tierra que es Sudáfrica, otro poquito de tierra que es Australia y Nueva Zelanda, y el verdadero puente es la Patagonia. Eso para empezar a entender cómo funciona la geopolítica británica y por extensión la política anglo-norteamericana. Tercero, recién te decía que en Argentina hay, ponele, 10 millones de personas calificadas, profesionales, útiles para las grandes corporaciones como empleados, gerentes, etcétera, pero hay 35 millones que no sirven para nada porque están empobrecidos. Les encantaría que esos 35 millones desaparecieran. Y a nivel planetario, recuerdo que hace un par de años, cuando todavía vivía David Rockefeller, se habló de que había, lo dijo la revista Forbes o Fortune, que había 1.500 millones de habitantes en la Tierra, tan pobres que recibían promedio, decía el Banco Mundial, $1 por día. Y a la persona que gana $1 por día, no le puedes vender un celular, no le puedes vender un servicio médico, no le puedes vender internet, no le puedes vender nada. Y Henry Kissinger los llamó useless eaters, o sea, gente que come pero no sirve para nada. Y lo que están buscando, y creo que es parte del proceso que se empezó el año pasado, y Bill y Melinda y los grandes laboratorios lo están promoviendo, es ver si podemos hacer una modificación genética para que esa gente dure lo menos posible. Y sí, despoblar el planeta. No lo van a decir abiertamente. No esperen que CNN, The New York Times, The Washington Post diga estas cosas explícitamente. El desafío, y en eso tú y yo tratamos de hacer la parte que nos corresponde, es que la gente lo vea, para después saber, no entrar en una guerra, porque esto no se arregla con una guerra militarizada, sino ser conscientes y estructurar una defensa inteligente. Yo creo que innegablemente lo que los globalizadores, los Clinton, Kissinger, Bilderberg, Council on Foreign Relations, Comisión Trilateral, más miedo le tienen es justamente a un entendimiento geopolítico entre Europa occidental, que todavía está en veremos, la Unión Europea, Moscú y Pekín, porque imagínate, una alianza Berlín, Moscú, Pekín, justamente en lo que uno de los fundadores de la geopolítica, el británico Halford Mackinder, analizó a principios del siglo XX y dijo, ahí en Eurasia está la isla del mundo. El que controle la isla del mundo controla el planeta. El terror que tienen es que Berlín, Moscú y Pekín lleguen a un acuerdo geopolítico a largo plazo. Por eso es que la política norteamericana y británica es una constante de asegurarse de que nunca esas tres zonas se pongan de acuerdo. Entendiendo esto, en esto lo podemos nosotros, no cortamos ni pinchamos, pero empezamos a entender el mundo. Y cuando uno entiende el mundo, empieza a darse cuenta a dónde tenemos que ubicarnos, qué es lo que vale la pena hacer y qué es lo que no vale la pena hacer. Y entender quiénes son nuestros verdaderos enemigos, ¿no? Porque es increíble, ¿no? En el caso de, sabemos que los globalistas también están en Moscú, también están en Pekín, es decir, ellos tienen sus lobbies en todas partes y de hecho el Estado ruso está tomado por ellos. Están resistiendo un pequeño grupo y creo que parte de ese grupo es Vladimir Putin.
al cual hoy nos los venden como el demonio, un tipo troglodita y no sé qué, cuando en realidad vendría siendo nuestro último bastión de resistencia, por lo menos lo que creemos que los estados deben ser estados fuertes, soberanos, y no neoestados o neocolonias o protectorados. Entonces tenemos que identificar bien quiénes son nuestros verdaderos enemigos. Por ahí seguro me va a escribir uno, tú eres un amante de Putin, que es no sé qué y no sé qué más. No, no se trata de eso, se trata de que nos están vendiendo algo y nos estamos comiendo el cuento de quiénes son los héroes y quiénes son los villanos. Y creo que no deberíamos ser tan reduccionistas en eso. En todo caso, bueno, creo que ha sido una charla extraordinaria. Se nos queda una última pregunta. Se la voy a hacer, ojalá que rápidamente, doctor, en 2 minutos. ¿Usted cree que Trump vuelva al poder? Creo que Trump o algo representativo de Trump vuelva al poder, porque más allá, como vos bien dijiste recién de Putin, más allá que nos guste o no nos guste Trump, en ese entorno de jefes de naciones que quieren fortalecer o rescatar los estados-naciones soberanos, Trump, Putin, Xi Jinping, Bolsonaro, que tampoco me gusta, están en esa liga, por así decirlo. Sí. Porque, y dejo el último concepto, si hoy lo que tenemos es un gobierno mundial privado, todo gobierno mundial es lógico que no puede tolerar estados nacionales soberanos, porque si yo quiero un gobierno mundial, pero hay un estado, sea México, Estados Unidos, Rusia o Argentina, que diga, no, pero yo no, yo soy soberano, ese es mi enemigo, con lo cual ellos nos identifican a nosotros como el enemigo. Hay que estar en contra del sistema, no solo porque estamos nosotros en contra de este sistema planetario, sino porque este sistema planetario está en contra de nosotros. Claro. Claro, y qué increíble cómo la historia se va reciclando, ¿no? Lo que le hicieron en algún momento a Paraguay por ser autosuficiente, por estar cerrados de alguna manera, de manera positiva hacia su pueblo, educándolo, creciendo, siendo totalmente independientes en cuanto a producción de alimentos. Bueno, el Imperio Británico dijo, no, esto no lo podemos permitir. Y le metieron ahí la Triple Alianza. Ahora posiblemente lo hagan con cualquier estado que quiera decir, no, somos autosuficientes, somos un estado-nación, vamos a producir lo nuestro, vamos a hacer lo nuestro, y los demás, que bueno, que decidan qué hacer, a esos también le van a hacer la guerra. Pero sí, ¿tenía alguna última precisión? Antonio, como decía o repetía uno de los mejores poetas británicos del siglo XIX, William Blake, no hay nada nuevo bajo el sol. Aprendamos de la historia, que nunca se repite tal cual, pero sí nos da los ejes, las orientaciones para saber dónde estamos parados hoy y hacia dónde nos conviene ir. Así es. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar ahí. Al doctor Adrián Salvucci le vamos a pedir, bueno, primero darles las gracias. Ha sido una cátedra. Yo estoy sumamente agradecido. Cada vez que entrevisto a Daniel Stulin pienso lo mismo, al doctor Salvucci lo mismo. O sea, me siento de alguna manera privilegiado de poder hablar con ustedes y ser un canal entre la gente de ustedes, y de alguna manera yo le dejo estas puertas abiertas cuando usted quiera regresar. Bueno, ojalá pudiera ser por lo menos con una cierta periodicidad, porque nuestra gente quedó muy, muy encantada de que usted esté aquí permanentemente con nosotros. Y eso para mí, bueno, evidentemente es una bendición. Y esto, pues, poder comunicar a la gente lo que no dicen los mainstream media, lo que no dice CNN, lo que no va a haber en Fox, lo que no va a haber en CNBC, etcétera, etcétera. Entonces, creo que agradecerle nuevamente, y a ustedes, amigos, decirle, bueno, denle like a este video o suscríbanse al canal si no lo han hecho, o compártanlo. Esa es la manera de ayudarnos. Y una vez más, bueno, estamos permanentemente montando contenidos. Manténganse allí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y un gusto, y te mando un gran saludo a vos y a toda tu audiencia. Así es. Bueno, amigos, nos estamos comunicando muy pronto. Gracias. Ahí, en Eurasia está la isla.